Dios los bendiga poderosamente en este nuevo día, una nueva mañana para agradecer al Señor, para estar alegres, gozosos, porque Él nos regala un día más de vida, porque podemos llegar a estar en su presencia, a recibir de Él de una manera poderosa, sobrenatural, porque es lo que Dios hace a través de su palabra. La palabra de Dios tiene ese poder de que puede hablar, tocar las vidas, los corazones, y que la palabra de Dios es única, ¿sí? Porque no es una letra muerta, sino es una letra que vive, que reina, que siempre traerá obviamente vida al corazón del ser humano. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana las 10 vírgenes. Y obviamente tenemos que ir allí a Mateo capítulo 25, y quiero que hoy hagamos un análisis de lo que el Señor habló a través de esta parábola, que fue lo que Él obviamente quiso decirnos claramente allí a través de este texto. Así que quiero que te ubiques en Mateo 25, verso 1 dice la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén y amén. Obviamente, mis amados, esta parábola habla específicamente del día en que Cristo regresará por su iglesia. Habla específicamente del momento en que el Señor ha de venir por aquellos que hemos creído en Él, que hemos creído en su sacrificio perfecto en la cruz, y que hemos colocado esa fe en Cristo Jesús para salvación. Jesús siempre advirtió y habló de que Él regresaría. Es decir, cuando estuvo con sus discípulos, Él hablaba de que ellos no quedarían solos. El Señor dijo claramente que iba a preparar morada para ellos, para que donde ellos estuviesen, ¿cierto? Para que donde Él estuviese, ellos también pudiesen estar. Por eso les dijo: voy pues a preparar morada para vosotros. Y les prometió obviamente que regresarían, y los discípulos estaban basados, confiados, seguros en que Cristo efectivamente regresaría, y esa era la esperanza con la que ellos vivían. La esperanza de la iglesia hoy en día tiene que seguir siendo exactamente la misma, iglesia, en que Cristo regresará por nosotros. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero esta parábola deja ver la insensatez en el pueblo de Dios. Las vírgenes representan efectivamente la iglesia. Las vírgenes representan efectivamente al pueblo de Dios. Aparentemente un pueblo que le está esperando, pero no le está esperando de la manera correcta. Habla de que habían 5, sí, prudentes, pero también que habían 5 insensatas. Y ahorita vamos a analizar hasta qué punto de vista el Señor les llama prudentes, sí, y obviamente por qué el Señor dice que estas otras eran insensatas. Pero volvamos a retomar. Quiero que leas el verso 1 nuevamente. Estoy en Mateo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante, ¿sí?, a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Ok, acá hay algo importante. Ya te dije que las vírgenes tipifican exactamente a la iglesia, ¿sí?, aparentemente a los creyentes, pero me llama la atención que la Escritura dice que ellas salieron a recibir al esposo. Es decir, ellas eran conscientes de que el esposo regresaba, de que el esposo volvía por ellas. El esposo obviamente representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí yo logro ver a través de las Escrituras que hay una iglesia que no ignora la pronta venida o el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, sí, que están diciendo: sí, el Señor vuelve, pero la pregunta es si hay una iglesia que está preparada para partir con el Señor. Ojo con lo que estamos analizando. Ellas 10 salieron a recibir al esposo, no solamente las prudentes salieron a recibir al esposo, o sea, las 10 vírgenes de las que estamos analizando en esta mañana salieron a recibir al esposo.
Aparentemente ellas eran conscientes de que el esposo regresaba, de que el esposo volvía por ellas, pero aquí viene la diferencia, y es que 5 de ellas obviamente no estaban preparadas para irse con el Señor. Y ahorita vamos a mirar por qué no estaban preparadas, pero quiero que entiendas eso. Hay una iglesia que es consciente de que Cristo regresa, pero aunque es consciente de que Cristo regresa, para muchos es más importante seguir en las cosas de este mundo, para muchos es más importante seguir en sus deleites, seguir viviendo esta vida, y no dan como primacía o como lo más importante en sus vidas de que efectivamente Jesús regrese por la iglesia. La esperanza, como lo hemos venido diciendo, que tiene el Hijo de Dios es que Jesús volverá por la iglesia. Y en eso nosotros debemos estar enfocados. Día tras día debemos saber que puede ser ese el momento, que puede ser ese el instante en que Cristo regresará, que hoy podría ser el día en que el Señor regrese por la iglesia, en ese abrir y cerrar de ojos. Puede que haya una iglesia que sale a recibir al esposo, pero hay parte de la iglesia que está siendo insensata. Y la palabra insensato, obviamente, su antónimo es la sensatez. La sensatez es alguien equilibrado, es alguien sobrio, es alguien que está atento a lo que está sucediendo. La palabra dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa. ¿Qué significa eso? Que nosotros al estar avisados, obviamente tomamos las precauciones, sabemos qué debemos hacer, sabemos que debemos esperar al Señor, somos conscientes de que no nos podemos soltar de la mano de Dios, somos conscientes de que debemos estar atentos a que Cristo regrese. Eso es lo que lleva a la sensatez. Eso nos lleva a ser prudentes, eso nos lleva obviamente a saber de que en cualquier momento puede suceder, el Señor va a volver, nos vamos a ir al cielo, porque para eso fue que Cristo murió en la cruz, para que seamos conscientes de que hay un cielo esperando por nosotros. No es un cielo que merezcamos, pero es un cielo que Dios nos está otorgando por su gracia y por su misericordia. Entonces tú y yo tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Si hay algo a lo que tú le debes dar importancia en esta tierra es a eso precisamente, iglesia. A ser conscientes de que el Señor está pronto por venir. Ahora, dice el verso 2, como lo estamos leyendo, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, ese número 5, sí, me llama mucho la atención, porque ¿cuántas eran las vírgenes? 10. Eso me lleva a pensar entonces que hay una parte de la iglesia que efectivamente está preparada para irse con el Señor. Son los que claman día y noche al Señor y le dicen: Padre, envía a tu Hijo, que regrese, que venga pronto por su iglesia. O sea, en el corazón de aquel que está preparado para irse, Él lo anhela, Él quiere. Él sabe que el cielo es algo mucho mejor de lo que nosotros estamos viviendo en esta tierra, por cosas más bellas que estemos viviendo, por más de que tengas tu familia, tus hijos, por más de que tengas un trabajo, por más de que tengas bienes en esta tierra, nada de eso es comparable a lo que el Señor te está ofreciendo, que es la vida eterna. Entonces cuando leemos acá en la escritura de ese 5, entonces parte de la iglesia obviamente está preparada, parte de la iglesia está lista para irse con el Señor. Hoy en día encontramos una iglesia dividida, y cuando hablamos de dividida es precisamente en el pensamiento. Muchos todavía creen que el Señor tarda en venir. Muchos todavía creen que el Señor todavía van a pasar muchos años y que Él no regresará. Pero es que efectivamente lo que nosotros vemos sobre la tierra nos da la evidencia clara de las señales de las cuales Jesús habló, cuando esto antecedería a su regreso. En muchas ocasiones he llevado mensajes sobre el arrebatamiento, sobre el rapto de la iglesia, sobre el momento en que Cristo va a venir, pero día tras día que el Señor coloca en mi corazón nuevamente entregar un mensaje como en el día de hoy, es una advertencia más donde el Señor está diciendo: estoy pronto a regresar,
Debe haber una iglesia prudente, debe haber una iglesia preparada. Tú debes ser parte de la iglesia de Cristo que está preparada para irse con Él. Y solo vas a estar preparado cuando tú quieras estar con Él. Si tú todavía estás aferrado mucho a esta tierra, por más, como te decía, hayan cosas bellas y hermosas, pero si no aceptas que lo más hermoso que hay en tu vida se llama Jesucristo, que lo más hermoso que nos podría llegar a suceder a ti y a mí es que efectivamente el Señor venga y definitivamente ya partamos a su presencia para estar para siempre con Él, entonces aún no estás preparado para irte. Aún no estás listo. Sigamos leyendo, verso 3. Estoy en Mateo 25, verso 3. Y aquí viene algo muy interesante. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, ¿por qué la escritura las llama vírgenes? Se supone que esa virgen está aguardando y se está guardando para su esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Entonces, esas vírgenes son llamadas de esta manera porque aparentemente están apartadas del mundo, están viviendo en santidad, están viviendo vidas que obviamente quieren agradar a Dios, están esperando obviamente a que el Señor regrese. Pero me llama la atención que las insensatas toman sus lámparas, pero no toman consigo aceite. Ahora, la escena que me está mostrando aquí la escritura es una escena que sucede en la noche, no queriendo decir que el Señor efectivamente va a regresar en la noche. Pero definitivamente aquí observamos que ellas salen en la noche, en el ejemplo que el Señor coloca acá, toman sus lámparas, pero dejan el aceite. Las lámparas precisamente es la luz de Cristo en el corazón. El aceite es el Espíritu Santo que Dios quiere colocar en cada vida. Las lámparas son nuestros sentidos abiertos al Señor, nuestros ojos a lo que estamos viendo, nuestros oídos a lo que estamos escuchando, ¿cierto? Y es darnos cuenta, iglesia, de que efectivamente, aunque muchos están diciendo, sí, el Señor regresa, Él vuelve pronto, no están tomando el aceite. Y el aceite, como te lo decía, es el Espíritu Santo. Si hay vidas que no se están llenando del Espíritu Santo, pues ellas no están preparadas para partir. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? En oración, en comunión, recibiendo la palabra de Dios, congregándome. Si tú eres de los que ha dejado de hacer esto, pues quiero decirte que estás dejando el aceite a un lado. No te sirve de nada que lleves la lámpara. La lámpara literalmente en ese contexto necesitaba del aceite. Si el aceite efectivamente no estaba, pues la lámpara se iba a apagar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo dejo de buscar a Dios, por más de que tú hayas amado a Dios en algún momento determinado, pues esa lámpara se va a venir apagando. Y el fuego y la pasión y el anhelo que tú tenías de Dios en algún momento de tu vida se va a venir a apagar. La vida cristiana es algo que tú tienes que cosechar día tras día, que tienes que entrar a la presencia de Dios, que tienes que buscar el rostro de Dios día tras día para que ese fuego en tu corazón se avive, para que esa lámpara encienda y no se vaya a apagar. Ahora, las vírgenes insensatas sabían que esas lámparas necesitaban de aceite, claro. Si estaban en la noche, como está narrando acá el pasaje, pues ellas sabían que en determinado momento iban a necesitar el aceite. La pregunta es, ¿por qué no llevaron el aceite? ¿Por descuidadas, por desatendidas o porque sencillamente no les importaba ya el aceite? Era solamente el hecho de decir, vamos a recibir al esposo, así como muchos hoy en día están viviendo su cristianismo. Entonces dicen, vamos a la iglesia, pero en sus días de semana o entre semana, Cristo no existe absolutamente para nada. Hay miles y miles de personas que viven un cristianismo solamente los domingos. Efectivamente van a la iglesia,
levantan sus manos, adoran a Dios, reciben una predicación de parte del pastor, pero entre semana ellos están viviendo para sí mismos, están viviendo para los deleites de este mundo, no están con sus lámparas encendidas y mucho menos están llenas del aceite que es el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces la lámpara se apaga. En otras palabras, te voy a decir, esto puede sonar muy fuerte, pero es así, iglesia. Una persona que viva de esta manera aún no está preparada para irse con el Señor. Esas personas que viven de esta manera solamente están viviendo su cristianismo de domingo, pero no están listas para partir con el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra y por eso te lo estoy explicando. O sea, estas salen con sus lámparas. Ellas saben que necesitan el aceite, pero no se suplen de ese aceite. No se suplen. Y nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Es lo único que nos garantiza que estamos preparados para partir con el Señor. No va a ser por nuestras obras. O sea, es la dependencia de Dios, es mi búsqueda del Señor, es el anhelo profundo de que el Espíritu Santo esté en mi vida y de que esta lámpara no se apague. Dice entonces la Escritura, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿Juntamente con qué? Con sus lámparas. ¿Cómo iban las prudentes entonces? Llevaban sus lámparas, las lámparas iban encendidas, pero ¿dónde iba el aceite? Dice que en vasijas. O sea, ellas sí iban preparadas y sabían que en cualquier momento la lámpara se podía apagar. Ellas sí se proveyeron de ese aceite. Es decir, que el que está esperando a que su Señor regrese, está llenando su vida de ese aceite. ¿Y dónde estaba el aceite? En vasijas. O sea, ese que está esperando al Señor dice, Señor, traigo el aceite con mi lámpara encendida, pero quiero más de ti, anhelo más de ti. Y lo único que tiene que ir es a esa vasija y suplirse de ese aceite. Es lo único que necesitamos. Mi pregunta para ti es esa, o sea, ¿tú te estás supliendo de ese aceite? Mira, iglesia, yo no te estoy hablando una fábula, no te estoy hablando algo irreal, es algo que está dentro de la palabra. Para muchos hace muchos años lo que decía la Escritura era locura. Nos tildaban de locos. Yo ya llevo 24 años caminando con el Señor. Y tal vez una predicación como esta, cuando hablábamos de las señales de los últimos tiempos, nos tildaban de absurdos, de necios, de tontos. Pero cada día lo que dicen las Escrituras se ha venido cumpliendo. Es tu decisión si quieres creer, pero Cristo va a volver. El Señor va a regresar pronto por la iglesia. Y tú debes ser parte de esas vírgenes prudentes que tienen sus lámparas encendidas y que están llevando aceite consigo para que la lámpara precisamente no se apague. Tú tienes que acercarte más a Dios. No te alejes de Dios. Tienes que estar más cerca de Dios, tienes que estar más unido con el Señor, buscando su rostro y su presencia. Pero mira lo que empieza a suceder, verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Acá viene un problema grave. Hay 10 vírgenes, hay 5 prudentes, hay 5 insensatas, pero dice tardándose el esposo. Esa expresión tardándose el esposo es definitivamente que el Señor puede venir en cualquier instante. Es decir, que aunque todas estaban allí esperando a que el Señor regresara, hay un momento en que todas cabecean. Eso quiere decir que aun las que llevaban aceite cabecearon por un momento y se durmieron. Y esto es una exhortación de parte del Señor, porque a veces podemos cabecear, a veces podemos adormecernos y decir, no, el Señor todavía no viene. Y las cosas de este mundo y nuestro cansancio nos envuelve y dormimos.
cuando el Señor ha dicho todo lo contrario. Velen y oren, porque no saben la hora en que el Señor ha de venir. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica, oren sin cesar. Todo el tiempo tenemos que estar velando y orando. Cuando tú te vayas en la noche a descansar, dale gracias a Dios por ese día que el Señor te ha entregado. Dile, Señor, estoy listo, estoy preparado para partir contigo. Si Él viniese en la noche mientras dormimos, Él nos llevará, porque no sabemos en qué momento será. Pero aunque estemos durmiendo físicamente, nuestra alma, nuestro espíritu está atento a que Él podría venir en ese instante. Todas cabecearon, se durmieron. Pero el verso 6 dice algo más impresionante. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Alguien pensaría y diría, alguna de esas vírgenes se levantó y empezó a anunciar que el esposo había regresado. Pero la escritura me deja ver que esas 10 estaban durmiendo y alguien dio ese clamor. Y adivina quién era el que estaba dando ese clamor. Era el mismo Espíritu Santo. Como hoy el Espíritu Santo nos está advirtiendo. Y nos está diciendo, aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. El Espíritu me va a guiar a toda verdad. El Espíritu me dará convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo me dará la fe para creer en el Hijo de Dios. Él está aquí con nosotros. Él es el que está diciéndonos en esta hora, el esposo viene. Salgan a recibirle, estén atentas, no se duerman. Preparen el aceite, preparen sus lámparas, que sus lámparas estén encendidas, que estén velando y orando, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche cuando nadie le espera. Deben estar listos, deben estar preparados, porque el Señor vendrá, Él va a regresar, iglesia. Cristo está a las puertas, Él está por venir por la iglesia. La tierra misma clama por la redención de los hijos de Dios. Y está esperando que seamos arrebatados para que hayan cielos nuevos y tierras nuevas en esta tierra que será destruida. La maldad del hombre no prevalecerá para siempre. El juicio de Dios vendrá sobre la faz de la tierra después de que Él se haya llevado a su iglesia, a su amada. Solo debes prepararte y estar listo. Hoy Él está diciendo lo mismo. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Qué impresionante, ¿no? En ese mismo momento, las insensatas se dan cuenta que sus lámparas se están apagando y obviamente que necesitan del aceite, y ellas le piden a las que tenían el aceite. Pero es que cada uno de nosotros debe buscar a Dios. Dios tiene hijos y no tiene nietos. El hecho de que tú conozcas del Señor, eso no quiere decir que tus hijos ya conozcan del Señor. Ellos tienen que tomar una decisión por Cristo para que ellos también puedan entrar al reino de los cielos. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, mi amado, es que el aceite que tú tienes no será suficiente para todos los que están a tu alrededor. Cada uno tiene que tener su propio aceite. ¿Qué debían hacer esas insensatas? Ir a buscar el aceite. Pero es que el Señor estaba regresando en ese momento, no había tiempo, ya era demasiado tarde. Él vendría en ese abrir y cerrar de ojos, y eso era lo que estaba sucediendo. Ya no servía de nada que aquellas vírgenes salieran a comprar el aceite, porque ya el Señor habría venido y se habría llevado a su iglesia. Por eso la Escritura dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y se cerró qué? La puerta. Aquí me llama algo mucho la atención, iglesia.
El Señor Jesucristo no estaba diciendo, y las que fueron prudentes entraron a las bodas. El Señor está diciendo, las que estaban, ¿qué? Preparadas. Preparadas. Esa es la esencia. La prudencia nos va a llevar a tener nuestra lámpara encendida, la prudencia nos va a llevar obviamente a tomar el aceite, pero solo el que esté preparado, solo el que esté preparado se va a ir con el Señor. Tú debes estar preparado para irte a las bodas. Tú debes estar preparado, iglesia. En ese momento en que el Señor venga, se cerrará la puerta. Por más de que alguien intente entrar, nadie podrá hacerlo. Será un instante. Será en ese abrir y cerrar de ojos. La pregunta nuevamente en esta mañana es, ¿tú estás preparado realmente? ¿Estás preparada? Hay muchos que hacen todo lo que yo te estaba diciendo, que se congregan, que oran, que leen la Biblia, pero no están preparados. ¿Cómo es eso posible? Sí, porque en su corazón no lo anhelan, porque en su corazón aman más las cosas de esta tierra. Son esas personas que se las pasan pidiendo cosas para esta tierra. Dame un buen trabajo, quiero un carro, quiero una casa, quiero un vestido, todos los bienes de esta tierra. Pero nunca en sus oraciones está, Señor, quiero estar contigo, quiero que vuelvas pronto. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa bienaventuranza habla específicamente del arrebatamiento. Los que tienen hambre y sed de justicia, de que Cristo vuelva, de que Cristo regrese, de que Él venga pronto por la iglesia. Ese que ora, le pide a Dios y le dice, Señor, yo quiero que tú regreses. Estoy hastiado de tanta maldad, de tanto pecado. Estoy hastiado aún de mi vida en el sentido de que quiero vivir para ti, guardarme, y a veces te fallo, Señor. No quiero seguir viviendo en este cuerpo de muerte, como lo decía sencillamente el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque seguimos viviendo en esta carne. Aquel que está preparado es el que anhela que el Señor regrese. Aquel que está preparado es aquel que anhela que haya justicia perdurable sobre la tierra, y solo habrá justicia cuando Cristo venga. Ese que está preparado es el que está velando y orando, el que es consciente de lo que está sucediendo en este mundo, que nada de lo que sucede es por casualidad. Ya Jesús lo había profetizado, ya el Señor lo había dicho, y lo único que nosotros necesitamos es atender a la voz y el consejo del Señor. Y termino con esto, verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre que ha de venir. Cuando volvieron aquellas mujeres, ahí sí clamaban, diciéndole, Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor les respondía, no les conozco. Nunca el Señor las conoció como sus hijas, porque el Señor sí sabe lo que son suyos. El Señor dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Jesús conoce quiénes son sus ovejas. Él es el único que sabe quiénes son parte de su redil. Pero si tú quieres identificarte como oveja del redil de Dios, tú escucharás la voz de tu pastor. Y cuando digo de tu pastor, es el del buen pastor, el Señor. Tú escucharás su palabra, su consejo, su dirección. Tú escucharás como en esta mañana la voz de Dios diciendo, pronto, levántense, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. El Señor dijo, velen pues, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo regresa, iglesia. El Señor vuelve muy pronto por su iglesia. Que aquel día no te sorprenda, que seas una virgen sensata, pero más que sensata, una virgen que esté preparada para recibir al esposo
que regresa para que tengamos sencillamente vida eterna con Él juntamente en los cielos. Padre, quiero darte las gracias, la gloria y la honra en esta hora, Señor. Y quiero pedirte de todo corazón que haya un pueblo preparado, que haya un pueblo sabio, prudente, Señor, esperando a que el Señor regrese, Dios mío. Que no nos tome por sorpresa aquel día. Allí donde tú estás, dile, Señor, prepárame para aquel día, Señor. Quiero estar atento con mi lámpara encendida. Quiero estar proveyéndome, Señor, de ese aceite que es tu Santo Espíritu, Señor. Hoy te lo pido en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Señor, no sabemos ni el día ni la hora en que tú regresarás, pero creemos y sabemos que vuelves pronto. Prepáranos para aquel día, Señor, y no nos sueltes de tu mano por un solo instante. Queremos estar para siempre contigo en los cielos, Señor. Hoy te lo pedimos y te damos las gracias, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Más que una oración en este momento, es una comunión día tras día con el Señor. El Señor te quiere llevar al cielo, pero depende de ti. Solo tienes que estar preparado, solo tienes que estar atento. No vivas un cristianismo religioso, vívelo sinceramente, en comunión con Dios, buscando al Señor día tras día, sabiendo que el Señor podría regresar cuando tú y yo menos lo pensemos. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje, toma unos minutos, hazlo, ayúdame a predicar la palabra y comparte este mensaje allí en tu perfil de Facebook con otras vidas para que la palabra del Señor siga llegando a muchas más vidas y a muchos más corazones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y damos gloria al Señor porque Cristo regresa, Él vuelve pronto por su iglesia. Un abrazo, Dios te bendiga.